Hola chiqui, ¿cómo están? Les voy a ir contando en videitos de 3 minutos cómo llegué a esta situación actual. Yo desde que tengo 15 años trabajo dando clases de inglés y clases particulares de apoyo para primaria y secundaria. Después me anoté en ciencias políticas y más adelante me anoté en licenciatura en sistemas. Durante todo ese tiempo yo me puse de novia y empezamos a trabajar con una imprenta. En otro momento pusimos una librería, esa librería después la cerramos y seguimos trabajando siempre de imprenta. Mi papá tenía un kiosco de diarios, lo vendió, compró 3 taxis, se enfermó, vendió un taxi y nos dejó 2 taxis para que los administremos y le demos la mitad de la plata a mi mamá y a mi papá y la otra mitad nos la quedemos nosotros. Mientras tanto, el padre de mi marido aprovechó que a mi marido le habían dado una concesión para reparar televisores. Él decidió ponerla a su nombre y decirle a mi marido que era porque bueno, que en ese momento mejor él siguiera trabajando en la fábrica, porque él estaba trabajando en la fábrica, por las dudas que no les fuera bien, pero bueno, realmente le fue demasiado bien a esa concesión y mi marido en algún momento dejó la fábrica porque dijo, bueno, yo también quiero ganar de la concesión que en realidad se le habían dado a él. Cuestión que ese dinero él nunca lo recibió, nunca recibimos nada de ahí. Y después, igualmente él seguía con la esperanza de recibir algo, qué sé yo, así que algo trabajaba, bastante trabajaba para ese lugar porque hacía instalaciones eléctricas, cosas. Me cuesta mucho esto. Como el padre tenía que jubilarse, en un momento le puso todo a nombre de mi marido, pero nunca pagó las cargas sociales. Así que mi marido está como inscripto, nunca recibió un mango y nunca pagó sus cargas sociales, así que está sin aportes. Bueno, el padre obviamente se jubiló, siempre siguió cobrando la plata del negocio ese, qué sé yo. A todo esto, los taxis que nos quedaron a nosotros para administrar y a mi papá supuestamente y a mi mamá para recibir el dinero de uno, pasó que como mi papá estaba enfermo, yo me ocupé también del tema de mi papá, ayudándole a mi mamá, qué sé yo, porque estábamos las dos solas para eso, para colmo yo ya tenía los 3 nenes. Bueno, los taxis quedó administrándolos mi marido y se fueron perdiendo. En un momento yo tuve que dejar de aportar porque no salía un peso de ahí. Yo estaba con mi trabajo, pero también estaba cuidándolo a mi papá, a mi mamá. O sea, en ese momento fue el momento del desborde, digo yo, porque no había plata, se trabajaba muchísimo y la plata por ahí, la que supuestamente era del negocio, no la veíamos nunca, la de los taxis menos, porque hubo un problema que ahora se los cuento. El tema de los taxis es complicado también porque a veces los choferes no se portan bien y como son los choferes que salen con el auto y tienen que traer la recaudación, si los choferes no traen la recaudación o no traen el auto y se lo quedan 2-3 días y uno no los puede encontrar y qué sé yo, uno tiene que pagarles igual las cuestiones sociales, lo de SACTA, la renovación de las licencias y todo, pero esa plata no sale de ningún lado si ellos no la traen y suele suceder, o sea, hay muchos choferes buenos, pero hay que encontrarlos y nosotros en ese momento lamentablemente encontrábamos casi todos malos. 2 o 3 que encontrás malos te cagan todo, o sea, no es que tenés por ahí la posibilidad de zafar, no, es un desastre lo que llega a ser. Así que bueno, entre que yo estaba ocupándome del tema de mi papá, mi marido que estaba ocupándose también del otro negocio intentando ver si algún día iba a cobrar algo, nosotros que habíamos puesto una librería que después nos fue mal, qué sé yo, o sea, en realidad yo estaba todo el día atendiendo en la librería, trabajando de 50 cosas a la vez, con uno de los nenes todavía, embarazada de la otra, cuando nació la otra ya directamente con la librería no, y seguí trabajando en mi casa. Siempre trabajando en mi casa, de ciencias políticas nunca trabajé. Lo que trabajé fue de licenciatura en sistemas, haciendo páginas web, sistemas, qué sé yo, y también lo de la imprenta. Y además daba clases y además hacía uñas, o sea, todo. Cuestión que en un momento se muere el padre de mi marido y dice, bueno, ahora sí vamos a poder hacerlo de la imprenta nosotros, qué sé yo, pero no, porque se empezó a llevar todas las máquinas a la casa de la madre y yo no vi nunca más forma de hacer trabajo, porque si no me tenía que ir a la casa de la madre con todos los chicos, con los 3 chicos, o sea,
no podía estar más en mi casa. O sea, yo trabajaba en mi casa porque estaba con los chicos y trabajaba todo el día, o sea, estaba perfecto. Pero irme a la casa de ella, y aparte no andaba muy bien la situación, digamos. Bueno, eh, cuestión que, nada, se llevó todas las máquinas, se empezó a trabajar ahí, yo dejé de ver el movimiento, dejé de poder trabajar yo primero, y dejé de ver el movimiento de dinero, y me parecía como que él hacía mucho trabajo para lo que era la casa de ellos, y para nosotros no venía dinero, digamos. Bueno, les sigo en otro videito y les cuento el tema de salud mental. Bye bye. Parte 2 de por qué tengo que trabajar de cualquiera de las dos casas donde estoy y por qué estoy en dos casas a la vez. La parte 1 se las dejo en descripción. A raíz de la larga enfermedad de mi padre, de su muerte, de haber tenido que dejar a mis hijos al cuidado de mi suegra todo ese tiempo, y de todo el tema económico, sobre todo por haber sido estafa y de parte de quién, fue que empecé a tener problemas de salud mental y también problemas de salud física. Yo me empecé dando cuenta que me sentía demasiado cansada, que no podía dormir, que casi no comía, que estaba muy depresiva, pero yo lo relacionaba con la muerte de mi papá y con la parte económica. Y además, cuando salía de la calle, lo que me pasaba era que tenía como episodios en los cuales se detectó después que eran subidas de presión y arritmias. Me comenzaron a salir moretones y en mis análisis de sangre lo que salió fue que tenía el colesterol, los triglicéridos y la glucemia altas, cuando no podía ser por nada relacionado con la dieta, porque yo como muy sano, además soy vegetariana y nunca consumo azúcar, y ni procesados, ni refinados, ni nada por el estilo, y solamente 2 o 3 frutas por día. Además siempre mis análisis habían dado perfectos. Me hicieron otro montón de estudios y no tenía nada físico más que lo de los análisis. Se concluyó que era estrés postraumático. Lo que me sucede cuando salgo a la calle es más fuerte que un ataque de pánico porque incluye la subida de presión y la arritmia. Por lo tanto, tengo que salir medicada y acompañada. Es por eso que mi trabajo tiene que ser en alguna de las dos casas en las que estoy. Ya les conté en el Storytime 1 porque es que estoy en dos casas. Por eso es que necesito que mi cuenta crezca porque sí o sí quiero trabajar, no quiero terminar poniendo alias ni nada por el estilo. Aunque hay besitos, chau chau.